En la tarde con el olor a lluvia, un pequeño callejón en las afueras de Seúl brillaba en la oscuridad. Al final de la calle, un viejo letrero de lavandería se movía débilmente. En el letrero estaba escrito así: lavandería de recuerdos, recuerdos que quieres olvidar, limpios en una sola noche. El papel sobre la puerta sonaba con el viento. Dentro de la puerta de vidrio, 6 lavadoras giraban lentamente. En el suelo había una delgada capa de humedad y cables enredados, y una luz tenue iluminaba todo eso. Ese día, Sumin estaba de pie frente a la puerta mientras cerraba su paraguas. Después de dudar un momento, abrió la puerta. El aire interior era cálido, salía junto con el sonido de las telas. El dueño detrás del mostrador llevaba un delantal gris. En sus dedos tenía un bolígrafo viejo, y frente a él había un libro de cuentas antiguo. Bienvenido, por favor, elija el recuerdo que desea lavar. Sumin se detuvo por un momento. En la pantalla del muro, varios elementos pasaban lentamente. Olvidar el primer amor, 80 wones surcoreanos, lavado completo de pesadillas. 150 wones surcoreanos, eliminación de traiciones, 120 wones surcoreanos. Deseo de eliminación, se bajó lentamente la mirada. La advertencia estaba impresa en negrita. No reembolsable, posibles efectos secundarios, separación emocional. Al sentarme en la silla y ponerme el dispositivo en la cabeza, una leve vibración comenzó desde detrás de mis orejas. Una luz roja se encendió en el panel que decía en lavado, y entonces apareció una línea de texto en la pantalla, separando los datos emocionales. Ella cerró los ojos. Una tenue luz azul fluyó detrás de los párpados. Cuando terminó el lavado, se sintió mucho más ligera. El ruido de la calle y el viento frío no me afectaban de manera extraña. Días después, pensé mientras tomaba café junto a la ventana de una cafetería. Realmente no me afecta. Solo, después de decir eso, me di cuenta de que mi voz no tenía emoción. El sabor del café, las canciones y las risas de la gente parecían haber perdido su color. Ella no podía reír ni llorar. Cuando el dolor desapareció, también se desvaneció el calor. Cada noche, al pasar por el mismo callejón, ella miraba distraídamente la luz de la lavandería. Alguien entraba al abrir la puerta, y salía abrazando una botella. Los rostros de las personas que se veían a través de la puerta eran de vidrio, todos serenos y, al mismo tiempo, vacíos. Ella pensó: yo también debo ser una de ellas. Ese día, curiosamente, llovió. La luz de la farola titilaba sobre la carretera mojada. Sumin encontró a un anciano caído en su camino al paso de peatones. Estaba sin aliento y sus manos temblaban. Ella tomó su mano sin dudarlo. ¿Está bien? La ambulancia llegó, y ella se quedó al lado del anciano hasta el final. En el pasillo del hospital, la familia del anciano llegó rápidamente bajo la luz blanca. Soy yo. Pero el anciano no pudo reconocer esa cara. Sin embargo, estaba sonriendo, mirando un rostro desconocido. Sonreí silenciosamente. La familia lloró. Aún así, es un alivio que papá nos haya visto sonreír. En el momento en que escuchó esas palabras, su corazón se sintió extrañamente conmovido. Al salir por la puerta del hospital, Sumin se sentía angustiada. Aunque la memoria se desvanezca, las emociones permanecen. Sin embargo, yo he borrado incluso mis emociones. La habitación esa de Sumin, al regresar a casa, estaba en silencio y había gotas de lluvia en la ventana. Ella encendió su teléfono móvil. En la galería había una carpeta vacía. Recuerdo eliminado no recuperable. Ella exhaló lentamente. La memoria se había desvanecido, pero algo en un rincón de su corazón estaba adolorido. Esa emoción no era desagradable. Era más bien como una temperatura que había estado olvidada durante mucho tiempo. Se puso de pie junto a la ventana sosteniendo una vieja taza. La luz de la farola se reflejaba sobre el agua de la lluvia. En ese momento, una melodía familiar sonó. La canción que salía de la radio de la casa de al lado hizo que mis labios siguieran la melodía sin darme cuenta. No recordaba la canción, pero mis ojos se llenaron de calor. Esta sensación era una emoción que no podía ocultar. Ella se dio cuenta de que el pasado, que quería olvidar, era el proceso que la había formado. Esa noche, entró la luz del letrero de la lavandería.
Más allá de la puerta apareció la figura de un hombre que parecía estar lavando recuerdos. Al terminar su trabajo, salió de la lavandería. Con una expresión impasible en ese momento, Sumin pensó por primera vez en qué expresión había salido. Y lentamente, caminé hacia la puerta de la lavandería. La lluvia no cesó. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Y el neón del letrero de la lavandería parpadeaba lentamente en la oscuridad. La campana sobre la puerta sonó una vez. Sumin entró. El dueño detrás del mostrador levantó la cabeza en silencio. ¿Has vuelto? Sumin estuvo de pie en silencio durante un tiempo, y luego abrió la boca lentamente. ¿Puedo recuperar mi memoria otra vez? Después de un breve silencio, el dueño pasó las páginas de un viejo libro de cuentas y caminó hacia la vitrina. Las botellas de vidrio estaban alineadas. Saqué una botella de entre las que quedaban. Una de las que tenía un tenue brillo azul, entre la temperatura del invierno. En la etiqueta estaba escrito lo siguiente: S1027 recuerdos de marzo almacenar. Pasé la botella con cuidado. No se recomienda la restauración. El impacto emocional puede ser grande. Sumin miró la enfermedad. Dentro de eso, una luz tenue ondulaba como olas. Ella sacudió la cabeza. Está bien, esto es, porque son mis lágrimas. Al abrazar la botella, el calor se extendió por su pecho. Esa noche, y colocó Sumin la botella sobre el escritorio. La luz se esparció por la habitación. Dentro de él había miles de pequeñas partículas. Ella no abrió la botella. Simplemente acarició la superficie de la botella con la punta de los dedos. La luz más allá del vidrio tembló ligeramente y tocó la punta de mis dedos. En ese momento pasó por una escena olvidada. El café en un día de primavera, su risa. El aliento que se quedó en el borde de la taza. Un breve silencio, y una despedida que pasó como un destello. Pero eso fue suficiente. Sumin lo sabía. La lavandería seguía en el mismo lugar, sabiendo que ese recuerdo le había hecho daño. Y que ese dolor lo había convertido en la persona que es ahora. El papel sobre la puerta se movió ligeramente con el viento. En el letrero había una nueva frase. Artículos de lavandería de hoy, eliminación de arrepentimientos. Las personas en camino al trabajo estaban haciendo fila. Todos llevaban su propia enfermedad. Ella detuvo sus pasos por un momento. Se escuchaba el sonido de las lavadoras funcionando dentro de la puerta de vidrio. Ella sonrió levemente ante la vibración familiar. En la mañana en que la lluvia apenas había cesado, se extendía por el callejón. La luz del letrero se reflejaba y ondulaba frente a la lavandería. Ella caminó sin paraguas. No llevaba nada en las manos. Al pasar junto a la lavandería, de repente pensó: no se desaparece solo porque lo borres. Gracias a ese recuerdo, soy quien soy ahora. Ella pasó por la lavandería y caminó hacia donde llegaba la luz del sol. La luz que se posó en su cabello se movía suavemente. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. A lo lejos, aún se escuchaba el sonido de la lavadora. Lavando recuerdos. Una luz parpadeaba al ritmo. Sobre el mostrador había un montón de nuevas solicitudes. En la primera página, las palabras deseo de eliminar amor aparecieron lentamente. El dueño bajó la cabeza y levantó el bolígrafo en silencio. Fuera, el viento pasó. La luz del letrero titiló por un momento y luego se estabilizó. En ese momento desapareció al final del callejón. La luz se extendió siguiendo la punta de sus pies. Sumin dice: nunca volveré a lavar mis recuerdos. A veces, cuando mi corazón se siente herido, frente a la lavandería y sonrío. Ella sabe. El amor pasado fue un proceso de forjarse para encontrar un mejor amor. Por favor, dale me gusta a KORIOR a Tales.